Bienvenidas y bienvenidos a Convoy, un viaje por la ciencia, el podcast de divulgación científica de la UGI. Hoy no es un episodio cualquiera, es el último viaje y queremos que sea especial. Exacto, no tendremos un gran invitado ni una gran invitada, pero sí grandes voces que nos rodean cada día. Las investigadoras de nuestra universidad que han querido reflexionar con nosotras sobre algo que nos afecta a todas las personas que trabajamos, el bienestar laboral. El Diccionario de la Lengua Española y la Real Academia definen el término bienestar como ese conjunto de cosas necesarias para vivir bien. Y si hablamos de trabajo, nos referimos a todo eso que hace que trabajar no sea un sufrimiento, sino algo saludable. Según el Instituto Nacional de Estadística, este primer trimestre de 2025 hay más de 21 millones de personas trabajando o buscando trabajo en España. Eso son millones de experiencias laborales distintas y también millones de formas de entender qué es sentirse bien en el trabajo. Pero antes de escuchar a nuestras investigadoras, hemos salido a preguntar a quienes hacen vida en la UGI, al alumnado, al personal laboral y también a nuestro estudiantado de la Universidad para Mayores, qué significa para ellos sentirse bien en el trabajo. Esto es lo que nos han contado. El benestar laboral per a mi sobretot és la valoració que pugui tenir l'empresa de tu. No sols, diguem, econòmicament, sinó apreciar el treball que tu fas que se considera que és important per l'empresa. Protección. Doncs una satisfacció. El estar a gust en la faena, anar en ganes a treballar. Equilibrio. Tranquilidad. Es importante tener una cierta flexibilidad horaria, poder conciliar con la familia, algo que está tan de moda ahora, pero es cierto, tener cierta estabilidad económica, por supuesto, y que se valore en cierta manera tu trabajo. Para mí el bienestar laboral es seguridad. A ver, yo cuando pienso en bienestar laboral pienso que haya un buen ambiente de trabajo y que se puedan hacer las tareas encomendadas. Vale, pues la palabra que lo definiría es derechos laborales, derecho a una buena nómina, a derecho a progresar en tu puesto de trabajo, derecho a días de asuntos propios, etcétera, derecho a vacaciones, y yo creo que son los derechos los que hay que defender y pelear, y son los que dan, sobre todo, te abren la puerta a una buena estabilidad laboral. Para arrancar este viaje y ponernos en contexto, Marisa Salanova nos comparte su mirada sobre el bienestar laboral. Es catedrática de Psicología en la UGI, referente en este ámbito y reciente miembro de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana. Dirige el grupo WANT, Prevención Psicosocial y Organizaciones Saludables de la UGI, desde donde investiga cómo crear entornos de trabajo que cuiden de verdad a las personas. Empezará explicándonos en qué consiste eso del bienestar organizacional. Bienvenida, Marisa. Que es básicamente aquella organización que intenta promover el bienestar. Es decir, que uno de sus valores fundamentales es promover el bienestar psicológico, bienestar organizacional de sus trabajadores. Entonces, ¿cómo lo hace? Pues a través de implementar una serie de prácticas organizacionales, como pueden ser conciliación vida laboral, vida familiar o desconexión digital entre sus trabajadores, para que con ello ellos se encuentren mejor quiere decir con mayor engagement, mayor satisfacción laboral, más compromiso, y al estar comprometidos, engaged y satisfechos con el trabajo, pues luego los resultados son que trabajan mejor, la calidad del servicio, la calidad del producto, pues es más rica. Son aquellas organizaciones que no solo intentan que la gente no esté mal, sino que pretenden esa plenitud de la persona a nivel psicológico. Los líderes dentro de la organización son clave, le decimos que son como puestos cascada, porque si el líder está comprometido, cree que tiene que mejorar el clima psicológico del equipo, no ve su rol solo como para mejorar la producción, sino también para mejorar el bienestar, eso hace que en cascada tiene efectos en sus trabajadores y sus trabajadores en los otros. Entonces así digamos que van promoviendo el bienestar en cascada. Entendemos también que un buen líder no solo busca que las tareas se lleven a cabo, sino que también busca que se lleven a cabo con propósito, con sentido, con significado. Esa es un poco la idea de cambiar de un estilo de liderazgo más de el ordenar hacer a un estilo de liderazgo más de el entender que las cosas pueden ir bien a través del bienestar. Digamos que no hay una práctica o un grupo de prácticas que funciona mejor. No hay una talla única para todas las empresas, sino que depende de la organización, depende de la empresa. Primero hay que hacer un buen diagnóstico, ver dónde están y a partir de ahí entonces determinar qué necesita. Sería más bien, en lugar de menú, sería a la carta, ¿no? Sería un poco la idea. Pero sí que es verdad
que de las prácticas que estamos implementando, por ejemplo, aquellas que tienen que ver con la mejora de los estilos de liderazgo, o sea, trabajar con los líderes, funciona mejor. También hemos encontrado que funciona bien cuando es multinivel, es decir, no se centran solo a nivel individual de los empleados o a nivel de líder solo, sino que hablamos de un modelo que se llama IGLO, como un iglú, pero IGLO, que son unas siglas que dicen que la intervención tiene que ser sistémica y multinivel porque actuamos a nivel de la I del individuo, a nivel de la G del grupo, los equipos de trabajo, a nivel de la L del líder y a nivel de la O de la organización. Entonces, cuando vamos a una organización y hacemos un diagnóstico, luego proponemos una serie de intervenciones que por lo menos les asesoramos, les aconsejamos que implementen 3 y una de cada nivel. Y además, pues implementar prácticas que tienen que ver con la promoción del bienestar en sí mismo, ¿no? Entonces, esas diría que son un poco las prácticas más importantes. Queda largo camino, pero menos camino que hace 10 años. Entonces, si nos vamos hacia atrás, sí que es verdad que antes era, digamos, el tema del bienestar era solo reducir el malestar, reducir el estrés, el burnout, el tener estrés, pero ahora ya se pretende ir más allá hacia la promoción de la salud. Y no todas las organizaciones, lo digo que queda todavía por hacer, pero sí que es verdad que hay camino hecho y hay empresas, organizaciones que son modelo y sirven, que las que llamamos heroínas, ¿no? Heroicas, que sirven como modelo para otras. Entonces sí que es verdad que muchas organizaciones se meten dentro del tema del bienestar porque es como una papeleta que hay que resolver, a veces por cuestiones normativas o por ley, pero otras sí que es verdad que lo hacen más de manera intrínseca. Entonces no es una cuestión de cosmética, de make-up, sino que es más bien una cuestión de estructura, de cambiar las bases para que quede esto infiltrado dentro de lo que es la cultura organizacional. Y esto no es algo que se puede hacer de un día para otro, sino que lleva su tiempo. Hay que hacer paso a paso, sin prisa, sin pausa. Gracias, Marisa, por tu intervención. Damos ahora paso a Elsa González, profesora titular de Filosofía Moral en la UGI y vicerrectora de Responsabilidad Social, Políticas Inclusivas e Igualdad. Su investigación se centra en la ética aplicada y en los sistemas de gobernanza ética en las organizaciones. En esta entrevista nos habla de los conflictos éticos que surgen en el día a día laboral, de la importancia de formar en competencias éticas y de cómo el entorno de trabajo puede llegar a ser una verdadera comunidad moral. Adelante, Elsa. En el ámbito del trabajo y en el ámbito de las éticas aplicadas, venimos mucho tiempo detectando que es relevante trabajar en la ética laboral, especialmente porque no podemos desligar los valores individuales y aquello que esperamos como personas y ciudadanos y trabajadores y trabajadoras de lo que la organización nos está pidiendo o lo que la organización está haciendo en nuestro entorno. Entonces, a veces el malestar se produce porque hay una falta de sintonía entre lo que yo espero que mi profesión o mi ámbito laboral me dé a mí y dé a la sociedad y aquello que la organización espera que yo haga. Pues así podríamos poner un ejemplo de cada una de las profesiones por concretar mucho. Entonces el conflicto viene entre aquello que consideramos que es lo correcto en nuestra profesión, en nuestro ejercicio profesional y aquello que la institución a lo mejor nos pide. Una de las cosas que tenemos que tener claro es que en ética no hay dogmas, ¿vale? Hay reflexión crítica. ¿Y sobre qué se reflexiona críticamente? Sobre la moralidad, es decir, sobre las normas y valores y principios que consideramos que son la forma correcta, justa de comportarnos. Pero esto no viene dado, es decir, el ser humano junto con otro ser humano va entrando a definir qué consideramos como correcto o como justo. Es decir, no hay un parlamento ético, como hay un parlamento político para hacer normas jurídicas, sino lo que nos encontramos son comunidades morales, es decir, donde yo como participante en la sociedad voy diciendo qué es lo que considero que es legítimo y correcto. Y me voy encontrando con otros y con otras personas con las que cuando no estamos de acuerdo decimos, oye, creemos que así es como deberíamos de comportarnos y entonces vamos entrando en diálogos y vamos entablando esa comunidad en el sentido dialógico de ir generando un diálogo acerca de qué normas morales que estamos proponiendo consideramos que son las correctas. De hecho, muchos de nuestros maestros en ética aplicada en España y en Europa han señalado que lo más importante en las éticas aplicadas, en este caso una ética laboral, es
Ser capaces de educar en el razonamiento moral. Claro, porque si la cuestión es generar una comunidad moral para evitar los conflictos, ¿no?, que pueden haber entre lo individual y lo organizativo y sistémico, pues la cuestión es ir entrenando esa capacidad de razonar moralmente acerca de lo que es correcto, incorrecto, justo e injusto. Y para eso, ¿qué competencias básicas, qué capacidad necesitamos ir desarrollando? Pues la primera es que hay que reconocer al otro. O sea, tú para poder dialogar con alguien tienes que reconocer que el otro puede tener también una visión de lo correcto, incorrecto, justo e injusto, y le tienes que reconocer esa capacidad de diálogo contigo. Luego hay que entrenar mucho la escucha activa. Y la escucha activa significa que cuando no entiendo, repregunto. Luego tenemos que elaborar una competencia básica, es ir elaborando nuestro propio juicio ético. Y nuestro juicio ético significa que yo, cuando creo que algo hay que ponerlo en duda, lo pongo en duda para analizarlo y ver, ¿vale? Es decir, este valor realmente es interesante en esta profesión. Esta es la mejor respuesta que estamos dando como profesionales de la contabilidad o como profesionales del periodismo, y luego saber argumentar. Muchos docentes y muchos profesionales nos quejamos de que existe una falta de capacidad de argumentación. Se quieren respuestas rápidas sin ver qué hay detrás. Y esto es un error, y las nuevas tecnologías no nos están ayudando a saber argumentar y convencer al otro, no desde la imposición, sino desde el mejor argumento. Y esta es la última, hay que generar el mejor argumento. Y para eso, para decidir el mejor argumento, primero tienes que haber visto qué otras posibilidades tenías. Y en ocasiones queremos la vía corta. ¿Aquí qué hay que hacer? ¿No? ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues vamos a ver el contexto, vamos a ver qué podemos hacer y luego qué deberíamos de hacer. Conociendo desde la razón, pasando por la experiencia y que pase también por el corazón. Porque al fin y al cabo la comunidad moral tiene que ser el resultado de ese proyecto común que queremos, ¿no? Y eso es lo más importante en una ética laboral, donde no te falte el oxígeno con tus compañeros, porque aquí cada uno vaya a la suya, ¿no? Un placer escuchar las palabras de Elsa y reflexionar con ella sobre la dimensión ética del trabajo. Ahora ponemos el foco en uno de los factores que más está condicionando el bienestar laboral en nuestro tiempo, el clima. La emergencia climática no solo transforma el planeta, también está reconfigurando las condiciones en las que trabajamos. Para profundizar en este tema, contamos con Margarita Miñarro, profesora titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la UGI y coordinadora del grupo de investigación Labor Clima, centrado en los nuevos retos sociolaborales que plantea el cambio climático. Esta entrevista analiza cómo los fenómenos climáticos adversos afectan en nuestra salud laboral y qué se puede hacer frente a ello. Bienvenida, Margarita. A ver, está afectando de una manera muy directa y muy clara, porque claro, tú piensas que desarrollamos nuestra vida en el medio ambiente y por tanto, pues un cambio en el medio ambiente, y además tan grande como el que estamos experimentando, luego en el ámbito laboral precisamente hay una interrelación entre el medio externo, que es el medio ambiente, y el medio interno de trabajo. Por eso mismo afecta fundamentalmente a los sectores que realizan el trabajo a la intemperie, claro, pues agricultura, construcción, es decir, cualquier actividad que se realiza a la intemperie. De todas maneras, hay que tener en cuenta que también las personas tienen que ir y volver a trabajar, y entonces ahí, aunque no realices esta actividad a la intemperie, sino en un lugar más cerrado, vas a estar expuesto a los riesgos medioambientales. Hay dos tipos de medidas en el ámbito jurídico, las medidas de mitigación y las medidas de adaptación. Las medidas que se están tomando son las de adaptación, que quiere decir evitar el riesgo. Estamos desarrollando ahora. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales no dice nada, no menciona los riesgos laborales climáticos. Y bueno, hay un desarrollo del Real Decreto de Lugares de Trabajo que se incorporó ahí una modificación para precisamente limitar la jornada. Todas las medidas que se adoptan son más bien de limitar el tiempo de exposición. Aquí la negociación colectiva es la que está dando pasos muy lentos, pero aparte, claro, es el sector mejor porque realmente
tiene una regulación específica por sectores. Como hemos dicho, todos los sectores no son iguales. De todas maneras, una base normativa fundamental es necesaria. Bueno, yo siempre pienso que yo no me dedico al derecho del trabajo estrictamente, sino al derecho social, es decir, que busca el bienestar de las personas, ¿no? Y la transición justa va más allá de que las personas estén protegidas frente a los riesgos medioambientales y, por ejemplo, los sectores que se tienen que reconvertir, bueno, pues hacer una formación para esas personas para que se puedan adaptar a otros sectores, las zonas, por ejemplo, las zonas mineras, que son zonas que quedan abandonadas, pues hay que buscarle a esas zonas, para que no mueran esos pueblos, pues hay que buscarle otra actividad. Entonces, realmente la transición ecológica justa es la que se preocupa de que nadie se quede atrás en este camino de la transición ecológica, sino que, bueno, pues que se preocupe de las personas, en este caso de las personas trabajadoras, pero también en general de las personas. Ahora mismo ya hay bastantes convenios que incluyen cláusulas medioambientales, pero deberían ser todos, deberían ser todos. Y algunas cláusulas medioambientales dicen poco, tampoco aportan gran cosa, pero bueno, desde luego es imprescindible, es un papel de primer orden el que deben jugar los convenios colectivos. Del tema de los sindicatos y las empresas, bueno, aquí ya sabes que en Derecho del Trabajo siempre tenemos una dimensión también económica, que en un mundo en el que la economía es la brújula que lo mueve todo, pues siempre es un problema. Ante las crisis, ante todas estas circunstancias, lo primero que cambia de dirección precisamente es este tipo de contenidos en la negociación colectiva. Yo creo que hay preocupación muy normal porque además es que frente a estos riesgos medioambientales, el no prevenirlos genera muchísimo gasto, es decir, es antieconómico. Pero sí que es cierto que hay veces que se pone en un primer plano, no se piensa en esto, sino que se pone en un primer plano los objetivos económicos más inmediatos. Y entonces pues eso es un problema muy grave. Y también para la gestión de empresas. Al final esto es muchísimo dinero, los riesgos medioambientales implican mucho dinero, hay que prevenirlos, porque si no las pérdidas son enormes. Gracias, Margarita. Y no se puede hablar de bienestar laboral dejando de lado la perspectiva de género. Entender cómo afecta el trabajo a mujeres y hombres de forma diferente es clave para construir entornos más justos y saludables. Para profundizar en ello, hablamos con Eva Cifre, catedrática de Psicología Social en la UGI y fundadora del grupo GEST, que investiga la salud psicosocial en el ámbito laboral desde una mirada feminista. En esta entrevista abordamos las desigualdades menos visibles, el empoderamiento femenino en sectores masculinizados y cómo están cambiando también las formas de vivir la masculinidad en el trabajo. Adelante, Eva. Bueno, en primer lugar comentar que considero que vivimos todavía en lo que podríamos llamar una burbuja de igualdad, ¿no? Porque parece que en esta sociedad pues ya asumimos que mujeres y hombres tenemos ya los mismos derechos, tenemos las mismas obligaciones y bueno, esto es así a nivel formal, a nivel de papel, pero en realidad considero que seguimos teniendo desigualdades que se manifiestan a través de diferentes factores. Por un lado, las mujeres tenemos una mayor sobrecarga mental, sobre todo debido a la dificultad de conciliación de la vida laboral con la vida personal y familiar, que sigue recayendo mayoritariamente en las mujeres. Se les paga sistemáticamente menos a sus homólogos hombres y están infrarrepresentadas en puestos de liderazgo e influencia. Precisamente este es el segundo factor que quería destacar, que es el tema del liderazgo femenino. Nos encontramos ya no solo con la dificultad de que las mujeres puedan alcanzar puestos de liderazgo en la misma medida que los hombres, sino que luego, una vez acceden a estos puestos, su forma de liderar es complicado que puedan hacerlo con un estilo de liderazgo propio. El último factor que quería comentar es la violencia hacia las mujeres en formas de discriminaciones más o menos encubiertas. Hoy en día es más difícil apreciar una discriminación manifiesta, como puede ser el no permitir el acceso de mujeres a un puesto de trabajo, por ejemplo, públicamente, ¿no? A través del anuncio, debido a la protección que nos proporcionan las leyes, pero sí que siguen existiendo discriminaciones indirectas, como solicitar precisamente en el acceso requisitos muy complicados de cumplir por las mujeres, o por otro lado los micromachismos que siguen estando ahí. Y bueno, por no hablar de lo que es la violencia de género, sobre todo de jefes hacia subordinadas, que lamentablemente pues, sigue existiendo. Creo que es fundamental, en primer lugar, que las mujeres sean conscientes de lo que supone ser mujer en un contexto como ese y trabajen en su propio bienestar, definiendo claramente sus metas y sus objetivos, tanto vitales como laborales.
Una vez ya tienen claro o trabajado este aspecto, es fundamental trabajar lo que son las habilidades sociales necesarias en su trabajo, como es el liderazgo, la asertividad, que les ayude a aumentar su autoestima y su autoeficacia a la hora de reclamar su lugar y hacer oír su voz en este espacio público, como es el trabajo en sectores masculinizados. Por parte de las empresas y organizaciones, creo que también es importante que se establezcan mecanismos para efectivamente facilitar que se oigan todas las voces en estos sectores, en todas las fases de los procesos productivos o de entregas de servicios. Hay mujeres, hay que tener en cuenta que más de la mitad de la población somos mujeres, por lo que no solo trabajamos en la empresa, sino que además somos más de la mitad del público objetivo. Creo que es importante continuar con el trabajo que me consta que ya se está haciendo en todos los niveles educativos, para que las niñas, pero también los niños, vean de forma natural que tanto unas como otros se pueden dedicar a todos los ámbitos laborales que les interesen, incluyendo los tecnológicos en el caso de las niñas, pero también los cuidados en los casos de los niños. Obviamente, igual que ha ocurrido en la sociedad en general, el concepto ha ido evolucionando, ¿no? Desde una masculinidad más hegemónica o tradicional hacia una masculinidad que tiene diferentes nomenclaturas, pero que nosotras hemos decidido llamarla masculinidad igualitaria, frente a nuevas masculinidades, ¿no? Que pueden englobar más cosas. Bueno, pues esta evolución teóricamente ha sido así. Es decir, pasamos de pensar sobre todo, ¿no?, que el hombre es el proveedor de pan de la familia, a considerar que ambos miembros de la pareja, sobre todo hablando de casos de parejas heterosexuales, pues son quienes tienen que proveer tanto el pan como los cuidados. Pero bueno, lo cierto es que existen todavía muchas resistencias a la hora de llevarlo a la práctica, tanto por parte de los hombres como por parte de las propias empresas. Como podemos ver en el bajo porcentaje de hombres que todavía se piden la excedencia por paternidad. En España, en el 2023, el 88% de las excedencias por cuidado de criaturas fueron solicitadas por mujeres. Querría continuar con las líneas que tenemos en marcha, ¿no? Es decir, continuando estudiando lo que es la salud ocupacional desde esta perspectiva de género, como hemos hecho hasta ahora. Y bueno, una línea muy incipiente debido a mi involucración personal es el estudiar qué ocurre con las mujeres que después del tratamiento de cáncer de mama vuelven a incorporarse al mundo laboral. El objetivo será crear herramientas que ayuden y acompañen en todas estas dimensiones. Gracias, Eva, por tu compromiso y por acompañarnos en este viaje. Desde aquí te mandamos un fuerte abrazo. A lo largo de este episodio hemos explorado muchas caras del bienestar laboral, la emocional, la ética, la climática, la de género, y nos quedamos con una idea clara. Trabajar bien no debería ser un privilegio, sino una condición básica para vivir con dignidad. Desde la psicología hasta el derecho, pasando por la filosofía o la sociología, las voces que hemos escuchado hoy nos invitan a pensar en el trabajo no solo como un lugar donde producir, sino también donde cuidar, crear comunidad y construir futuro. Con esta última parada, echamos el freno a este viaje por la ciencia. Pero antes queremos dar las gracias a todas las personas que han hecho posible este podcast, al Servicio de Comunicaciones y Publicaciones de la UGI, a nuestras compañeras y compañeros de la Unidad de Divulgación Científica y de la UCIT, y a Vox UCI Radio por brindarnos este espacio. Este proyecto ha contado con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y con el apoyo del programa Investigo, enmarcado en el Plan de Recuperación, Transparencia y Resiliencia. También, por supuesto, agradecer al personal investigador que ha participado, colaborado y llenado este viaje de ciencia, transversalidad y también de vida. Y a quienes estáis al otro lado, gracias por estar, por escucharnos y por hacer que todo esto valga la pena. Aunque este trayecto se termine, la ciencia sigue viajando y con la divulgación como compañera de ruta, su recorrido no tiene límites. Muchas gracias y hasta la próxima. Yo he visto incluso respuestas a revisiones de artículos científicos contestados con ChatGPT y le contestaba al editor diciéndole dele las gracias al primer revisor y al ChatGPT, que era el segundo. Y se quedó un poco pasmado. Yo, ¿no? Es que lo ha hecho el ChatGPT. Ni siquiera se ha dignado a quitarle las rayitas esas que quedan cuando copias y pegas. Entonces, claro, ¿qué hemos aprendido aquí? El que hizo aquella revisión no se leyó el artículo, mi artículo. Hizo una revisión que era fantástica, porque el ChatGPT, cuando le dices que revise un texto, te lo dice que todo es fantástico. Entonces te lo pasa para adelante, lo cual estoy agradecido, porque al final el artículo se publicó, pero es que ese señor no se lo leyó. Más que en la despoblación o el despoblamiento, nosotros lo ponemos en los desequilibrios territoriales.
que serían, digamos, la causa que acaba generando una serie de desigualdades que hacen que unas poblaciones sean mucho más dinámicas y en las cuales se concentre mayor dinamismo económico y social, y haya otras en las que se vean afectadas por esos éxodos, esa extracción de personas, esa desigualdad de oportunidades y que no tengan, digamos, las mismas oportunidades de desarrollo. El despoblamiento es un proceso reversible, sí, en tanto que es un proceso que tiene su construcción política y social, se puede revertir, ¿no? En los últimos tiempos, digamos que si bien ya se puso el foco en